Se trata de enfócate en tus fortalezas. Y me gustó porque he leído pues, muchos libros donde el approach es diferente, ¿no? De que a veces enfócate en tus debilidades. ¿Para qué? Pues para que estés más así. Y este vato te dice, no, güey. Deja las debilidades, esas, contrata a alguien para que las pueda hacer. Hazlas cuando no puedes contratar a alguien que las pueda hacer, para que conozcas cuáles son y conozcas de tu negocio. Pero no más, no necesitas enfocarte en ellas. Tú enfócate en tus fortalezas, en eso que se te da. Vuelves un especialista. Sí, y eso que es tu pasión, eso que te distingue del resto, eso que te emociona, que es como tu tiempo genio, ¿no? Donde las cosas fluyen, que tú estás haciendo eso y de verdad los demás no pueden hacer eso. O sea, a ti se te da eso, ¿sabes cómo? Entonces, que ahí es donde te deberías de enfocar. ¿Te interesa subir de nivel en la vida? ¿Conocer la mentalidad y la historia de las personalidades más exitosas de su industria? Enfoque 1111 es para ti. A través de entrevistas donde en una conversación casual, amena y muy profunda tratamos de descifrar la forma en que estas personalidades ven la vida. Como por ejemplo, Terry Gutiérrez, directora de Rappi en México y ahora directora de Tesla en todo Latinoamérica. Oso Traba, fundador de Cracks Podcast y un referente del emprendimiento en nuestro país. Arnoldo de la Rocha, socio fundador del Pollo Feliz, empresa con más de 1,000 sucursales a nivel internacional. José Antonio Díaz, accionista de Cafenio, empresa referente en innovación y un orgullo sonorense. Oscar Valdés, campeón del mundo del boxeo. Giovanni Gallegos, Grandes Ligas y pitcher cerrador para la selección mexicana. Caloncho, músico y compositor con éxito internacional. Las historias de empresas internacionalmente reconocidas como Tufesa, Lloreme, Mochomos, la Liga Mexicana del Pacífico, Constellation Brands, Las Arbolitos de Cajeme, entre muchísimas otras más. Yo me comprometo contigo para brindarte lo mejor de mí, para subir de nivel como persona y también como programa. Así poder traer más y mejores invitados, descifrar las mejores historias y mejorar en cada detalle posible de iluminación, equipo y edición. En este 2024 tendremos mucho más alcance para poder conectar y aprender de las mejores mentes de todo México. Lo único que te pido a cambio de nuestro compromiso y esfuerzo, si nuestro contenido realmente te gusta, por favor darle clic al botón de subscribe en nuestro canal en YouTube. Es completamente gratis y así nos ayudas muchísimo para lograr más y mejores iniciativas que poco a poco nos lleven juntos a que subamos de nivel para llegar a una vida de 11. Volvemos al capítulo. Buenos días, bienvenidos al episodio 107 de Enfoque 1111. Él es Alex. Él es Rungo. Y hoy vamos a hablar de, primero que nada, quién es Tillman Fertitta. Y número 2, sus 10 principios para todo empresario exitoso. Bueno, vamos empezando. ¿Qué nos puedes platicar de Tillman? Excelente. Pues como dices, este episodio está basado en su libro, Tillman Fertitta, que es Shut Up and Listen. Pues Tillman es uno de los empresarios americanos más importantes. De hecho, está en la lista de Forbes entre los 150 más ricos. Es dueño de una empresa que se llama Landry's Inc. Okay. Esa empresa es una empresa de hospitalidad que tiene más de 600 restaurantes. Entre ellos, diferentes conceptos que son, creo que más de 60, güey. Okay. O sea, diferentes conceptos de restaurantes, ¿no? Okay. Tiene hoteles, casinos, destinos de entretenimiento, entre los cuales destaca el equipo de la NBA, los Houston Rockets. Okay. De hecho, esta empresa, güey, el año pasado generó $4 billones en revenue. Así nomás. Entonces, también él es la persona que sale en el popular programa de NBC que se llama Billion Dollar Buyer. O sea, es un experto, un empresario experto en el mundo de los negocios. Ok, pues sin duda un gran empresario con una gran trayectoria, mucho que aprender, digno de ponerle a su libro Cállate y Escucha, porque sí, de verdad que tiene una gran currículum, ¿no? Bueno, y pues hasta dueño de un equipo de la NBA, como bien dijiste. Bueno, pero creo que la carnita, lo que todos queremos saber es cómo empezó. Eso es lo más interesante, el por qué él tiene la capacidad de decirnos cómo funcionan los negocios y que nos callemos a escuchar y pongamos mucha atención. Es porque él no nació a rico, pues él no nació exitoso en el mundo empresarial. Al revés, él se hizo de la nada.
Okay. Él empieza siendo socio minoritario, o sea, con una pequeña parte en un restaurante de comida de mariscos, seafood, que se llamaba Landry's. Okay. Y ahí él es el menor socio. Y poco a poco, de hecho, él nomás le invirtió $5,000 a ese restaurante. Y poco a poco va viendo diferentes tipos de oportunidades donde le permiten ir creciendo y llega a ser el dueño, el único propietario de ese restaurante. Uh-huh. Después de eso, pues pone un siguiente restaurante y sigue creciendo poquito a poquito hasta generar este super imperio del que estamos platicando ahorita. Entre los cuales, de los 600 restaurantes de los que estamos hablando y los conceptos que les platiqué, destacan nombres como, por ejemplo, Bubba Gump Shrimp, que creo que es la cadena de mariscos que salen en... Sí, en la película de Forrest Gump. Ándale. Uh-huh. O sea, es súper popular y muy importante en Estados Unidos. Aparte, por ejemplo, Morton Steakhouse, Mastros y el popular Rainforest Café, ¿no? Entre muchísimos otros más, pusimos esos para que sea un ejemplo del tipo de cadenas que maneja. Oye, y son restaurantes, pues además de conocidos, algo que me impresiona mucho es los conceptos tan diversificados, ¿no? O sea, no es como que hay restaurantes no, tiene de mariscos, pero tiene mariscos de gama alta y de gama más popular, uh-huh, más media. Igual Morton Steakhouse, pues un excelente steakhouse, pero también tiene Rainforest Café, que ves más, pues para... que está en los centros comerciales y en lugares más para las masas, ¿no? Para mucha gente. No nomás para así, estos que también los tiene, como bien dijiste, pero... Uh-huh. Pues restaurantes un poquito más de nicho. De nicho, exactamente. Oye, y ahora sí estos 7 principios de los que nos viene a platicar él. Perfecto. Esto es lo más importante y de hecho nos quisimos hacer un approach diferente al libro. Obviamente si tú quieres saber más a fondo, pues lee el libro, pero quisimos, pues en vez de platicar vagamente de todo lo que se toca aquí, reducirlo en esos 7 principios. Y el primero de todos ellos, que a mí se me hace demasiado importante. O sea, ¿cuáles son los 7 principios que un empresario que pasó de tener unas pequeñas acciones en un restaurante a tener este imperio, pues me interesa saber qué hizo y cómo piensa y cuáles son sus principios, ¿no? Definitivamente se los queremos compartir de la siguiente forma. El primero de los principios es Hospitality Matter. Ok. O sea, en pocas palabras... La hospitalidad cuenta y cuenta mucho. Así es. Uh-huh. Básicamente lo que nos está diciendo en este primer principio es... Nosotros no nos podemos a pensar lo importante que es el hacer que el cliente se sienta especial. O sea, muchísimas veces creemos que eso nomás le toca a los restaurantes o nomás le toca a los hoteles, pero en cualquiera que sea tu negocio, no importa cuál sea, si tú haces sentir a ese cliente especial de alguna manera, pues estás ganando contra la competencia, estás ganando contra la atención de sus ojos en algún otro lado, estás ganando, te conviene a ti siempre. Sí. Tener esa hospitalidad, independientemente de a qué rubro sea en el que tú juegas, ¿no? Sí, sí. Porque, de hecho, él nos platica que, y nos pone un ejemplo muy interesante, pero que muchas veces nosotros nos ponemos bloques o normas que están preestablecidas por la industria, que creemos que así se juega y así seguimos jugando nosotros con nuestro nuevo proyectito. Uh-huh. Por ejemplo, él platica la regla de que tú llegas pidiendo unos huevos en un restaurante a las 1 de la tarde y te dicen, no, ya pasó la hora de desayuno, joven. Ya no se puede. Ya no le podemos servir el desayuno. Sí, el menú de desayuno ya no sirve. Uh-huh. Y él lo explica aquí y dice, yo no entiendo por qué dicen eso. Dice, si la cocina ya está ahí, ya está todo prendido, los ingredientes ya los tienes. No es los como cocineros saben cocinar el desayuno. Ajá, no es como que se te acabaron los huevos y ya no puedes hacer huevos estrellados ahí. Pues, o sea, claro que puedes. Está la misma estufa, está el mismo personal. O sea, no hay ningún problema realmente para decirte no te puedo hacer unos huevos estrellados. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el tema? O sea, ¿por qué prácticamente todos los negocios de comida así, muchos pues, llegas y pides tu desayuno y te dicen, no, ya pasó el horario? Uh-huh. Pues ese es el principal concepto que nos ejemplo que nos pone para platicarnos este concepto de que importa la hospitalidad, porque dice, a ver, ¿realmente no se puede? ¿O por alguna razón no quieres? Sí, o de verdad, ¿cuál es el costo en esto? A lo mejor me imagino, ¿no? Sin saber, no tengo un restaurante ni conozco mucho del tema, pero pues me imagino que obviamente tiene sus porqués, ¿no? O sea, a lo mejor es, pues ya guardaron algunas cosas y el hecho de volver a hacer esto pues significa sacarlas otra vez, no sé, pero pues igual, ¿qué tanto? Pues, ¿no? Ya hablando de como dice él. Es que ahí lo acabas de platicar, güey. Básicamente, ese es el problema. O sea, la fricción que hay es, güey, pues yo tengo una especie de
híjole, se me fue la palabra, pues, pero de cronograma en cómo opero. Tengo una manera de operar. Entonces, yo termino el desayuno a tal hora, guardo todo, hago X, hago Y, limpio, lo que sea, y ya se acabó el desayuno y empieza la comida. Pero realmente ahí tienes todo para hacerlo. Entonces, no habría de verdad de ningún problema si tú sacas esos huevos y los preparas y se los das a tu cliente y a lo mejor le cobras un extra porque, no sé. Pero no le digas que no, pues. O sea, no te pongas de una esa cara de que no se pueden hacer las cosas. ¿Por qué no si el cliente necesita esa Y otra esa cosa atención? que creo que es bien importante, sobre todo en las cosas de servicio al cliente, es esa hospitalidad de hacer sentir bien al cliente, pues ya ves, como que ponerte la máscara de que estás feliz, ¿no? Eso de que llegas y pues a lo mejor no es tu mejor día, pero llegas y al cliente lo tratas de cierta manera que él sienta ánimo, que esté cómodo. Totalmente. Eso es one-on-one. O sea, es lo más importante cuando tú estás hablando del servicio al cliente es el cómo te atiende la persona que está ahí, ¿no? Claro. Nos ha pasado a todos llegar a algún lugar, la actitud de la persona que te atiende es pésima y dices, sabes que ya no quiero comer aquí, güey. O ya no quiero comprar esto, mejor me voy. Sí, Entonces, o nomás no me cayó bien. es importantísimo eso y nos lo platica aquí Tillman de una forma bien interesante el cómo trató de reducir eso, porque dice, es imposible hacer que todo el mundo venga de buen humor siempre, porque todo el mundo tiene su propio mundo en su cabeza y en su vida. Cada quien se va a su casa y tiene X y Y detalles allá con los que nosotros como empresa a lo mejor no sabemos. Entonces esa persona entra aquí y lo único que yo le pido es un concepto que se llama PLAPI. Plapi. Simón, que viene de playing happy. O sea, haz como si estuvieras feliz. Ajá. Pues, hacer como que todo está bien. Entiendo que no esté bien en tu casa. Entiendo que tienes X y Y detalles. Pero aquí, para cumplir nosotros como empresa, como marca, como restaurante, como hotel, etcétera, nosotros tenemos que atender al cliente porque él no tiene la culpa de nuestros detalles allá. Entonces, nosotros tenemos que playing happy. O sea, hacer como que estoy feliz mientras resuelvo aquel detalle o aquel problema que tengo fuera del trabajo, ¿no? Totalmente. Oye, volviendo a eso que dijiste ahorita de quitar la palabra no, también se hace bien curioso, pero muchas veces cuando te piden algo y sabes que no lo puedes hacer, en realidad la respuesta no es y no puedo, sino que lo que deberíamos de contestar es, espérate, en lugar de decir no, es te puedo ofrecer, o sea, te pidió A, pero te puedo ofrecer B, y ya más bien le das otro giro a la conversación. Pues. De hecho, él lo dice así como que en mis negocios está vetada la palabra no. No existe. Todo el cliente no le puedes decir que no. Le puedes decir de alguna manera, le tienes que dar a entender que no puede llevarse gratis la comida porque se le antojó. Pero no le puedes decir no. O sea, de alguna te puedo forma... ofrecer esto. O, oye, bien, y los jueves, si hubieras venido el jueves y hay 2 por 1, o no sé. Sí, de alguna forma tú tienes que comunicarle al cliente que estás ahí para ayudarle, que tú eres su aliado, no su contrincante. Sin embargo, no siempre se van a salir con la suya. O sea, no significa todo lo que el cliente diga es un sí, no. Pero significa yo no te voy a decir que no. Voy a buscar la manera de ayudarte siempre y cuando se pueda. Perfecto. Oye, ¿y cuál es ahora el segundo punto? El segundo punto se me hizo muy interesante. Se me hizo muy interesante la forma de verlo de un gran empresario. Es que te enfoques en las masas. Así, básicamente, y no en la clase, ¿no? O sea, le pone el cater to the masses, not the classes. Ok. Entonces, pues básicamente se trata de que no te enfoques en lo que te gusta a ti, güey. Muchas veces a ti te gusta algo muy específico, muy especial, no sé, y no necesariamente eso es algo que le va a gustar a todo el mundo, pues. Entonces, pues él dice, las matemáticas hablan por sí solas. Enfócate en las matemáticas, hay muchísima más gente en las masas esas a las que está hablando que en las clases sociales muy altas a las cuales les puedes vender puro caviar, por ejemplo. Exactamente. Entonces, pues eso es de lo que se trata. Entonces, nosotros tenemos que buscar siempre, güey, en nuestro producto o servicio, ver cómo hacerle, güey, para que ese producto o servicio pueda abarcar a más gente. Sí, exactamente. Y siento que pasa mucho también a muchos empresarios que, por ejemplo, que tienen mucha pasión en su negocio y ellos se vuelven, pues, un cliente, pero muchas veces cuando tú tienes pasión te vuelves un cliente muy especializado, muy específico, muy avanzado. Y cuando pasa eso, pues vuelves tu negocio para ese tipo de clientes que no son el cliente ideal o que no es donde hay muchos clientes. Por ejemplo, me tocó ver en un Q&A, en unas preguntas y respuestas que le hacían a Steve Jobs, que se sube un vato ahí de hacer una pregunta y él estaba arriba de un podio y ya le pregunta, oye, la tecnología que veo que estás metiendo, y se lo pregunta de una manera muy retadora, ¿no? Y todo el rollo, pero le pregunta... yo estoy viendo la tecnología que hay en el mundo, la tecnología está a este nivel y yo veo que la tecnología que metes está a este nivel. No está o sea, inferior a... Sí, no está a la altura
de la tecnología que ya hay en el mundo, la tecnología que tú estás metiendo. ¿Por qué estás metiendo ese nivel de tecnología y no el nivel de tecnología más alto? Y ya, y al final se lo dice de una manera muy fea. Pero el Steve Jobs te contesta de una manera muy tranquila. Primero que nada le agradece la pregunta. Y ahí despacito, a su modo, a su estilo, le dice, mira, es más fácil que yo adapte la tecnología al cliente que adapte el cliente a la tecnología. Entonces, vamos primero a ver el cliente qué es lo que puede usar, qué es lo que puede entender, cómo vuelvo mi tecnología más intuitiva, a ponerle la tecnología más avanzada que existe en el planeta, y de ahí voy a hacer una computadora que solo un genio cibernético va a poder usar. Pero no, vamos haciendo una computadora para que aquellos, los estudiantes, las personas que están aprendiendo, una ama de casa, una persona que no tiene el tiempo para estar muy especializada o objetiva en esta cosa, para las masas, pueda usar la computadora, pueda usar el celular. Por eso que el Apple, el iPhone es tan intuitivo, y por eso toda la tecnología que tiene es de esa manera. Se me hace súper bien ese ejemplo que nos das. Creo que también hay que mencionarlo. Eso es lo que nos está recomendando él, porque es más fácil de esa forma ser exitoso. O sea, tus probabilidades, si tú tienes a muchos más posibles clientes, pues son mayores de tener éxito. Sí. Sin embargo, por supuesto que existen negocios súper anichados, ¿no? Sí, o sea, sí. hay un negocio que vende paraguas de $10,000. Pues sí, güey, yo no sé quién le vende esos paraguas. A lo mejor hay 3 güeyes que lo pueden comprar, pero si vende uno, a esos vatos, o sea, sí hay negocios súper, mega, duper anichados que son exitosos, y también es un modelo de negocio que vale la pena explorar. Pero cuando tú estás tratando de tener éxito, tener las mayores probabilidades de que lo que te estás proponiendo funcione, pues entre más abras aquí la apertura del cuadrante al cual te vas a dirigir, del abanico, pues es muchísimo más probable que tengas éxito. Es así de simple. Sí, totalmente. Como dijo, ¿no? Las matemáticas no mienten. Pues. Sí. Por ejemplo, a lo mejor un campo de golf. Abrir un campo de golf es anichado. Es anichado. No cualquiera tiene la oportunidad de ir y jugar y pasarse el tiempo en un campo de golf, así, todo el rollo. Pero al mismo tiempo vemos muchísimos campos alrededor del mundo con mucho éxito. Igual, muchos negocios de ese tipo que dices, pero sí, el enfocarte en un negocio para las masas, claro que va a ser un buen principio para poder alcanzar el éxito. Oye, bueno, vamos al siguiente punto, el número 3. El número 3 va un poquito de la mano, pero no necesariamente. Es conoce tus números por completo. A fondo, güey. ¿Qué significa? Y lo dice el vato del programa, ¿no? De Billion Dollar Buyer, ¿no? O sea, el vato se dedicaba a ver diferentes modelos de negocio, tipo Shark Tank, los evaluaba y decía qué invertirle y qué no. Algo así se trata el programa. Pero el punto, güey, tú tienes que tener la capacidad como empresario, como emprendedor, de saber exactamente qué está pasando en tu negocio. Y para saber exactamente qué está pasando en tu negocio, tienes que conocer los márgenes que tienes, exactamente cómo ganas lana. ¿Cuándo gano lana? Cuando le vendo X y Y al cliente consumidor final, cuando le vendo a business to business, cuando vendo al business, pero el business to consumer. ¿Cómo es exactamente que entra ese dinero a mí? ¿Cuáles son mis principales costos? ¿Qué pasa si un día hubo una tormenta y tuve que cerrar? ¿Qué significa eso en mis costos? Okay. Entonces, ¿cuánto tengo que vender el día siguiente para recuperar eso que aquí y allá? Si se me ocurrió implementar un nuevo tipo de pan para mi hot dog, pues ¿qué significa ese costo extra en mi pum, pum, pum? O sea, tú tienes que tener en tu cabeza esos números tan frescos que si vas al Costco y encuentras una nueva novedad ahí, digas, eso puede ser interesante y me lo puedo permitir. O no. Eso ni de pedo. Ajá. O sea, pero rápido. Entonces tus decisiones y todo van a estar muchísimo más ad hoc, ¿no? Entonces, pues ese es básicamente el tercer principio. Y lo complemento diciendo que el tener las decisiones claras y fáciles para tomarlas, o sea, conociendo tus números, te permite a ti saber qué hacer con el dinero que tienes. A lo que se le llama flujo de efectivo. Que dice él que es el principal problema que tiene un negocio pequeño o negocio que está iniciando. Es un negocio nuevo. El working capital, o sea, flujo de efectivo básicamente, porque ¿qué quiere decir? Que un proyecto nuevo, pues quiere comprar algo, necesita más pan para ese hot dog, necesita lo que sea, que necesita las salchichas y la maíz. Todo lo que tú necesitas para operar lo tienes que comprar y lo tienes que pagar. Entonces, si yo no tengo ese flujo de efectivo, pues no puedo seguir creciendo. Sí, y muchas veces son cosas pequeñas, como, pues, por ejemplo, estás abriendo algo, un negocio nuevo, y resulta que necesitas, oye, ¿sabes qué? Ya está, pero se friega esto, necesito comprar una caja de herramientas.
Y bueno, la caja de herramientas pues cuesta unos milecitos de pesos, ¿no? O sea, no está cualquier cosa. Ahora necesito comprar un taladro para poder arreglar esto. Necesito comprar equipo de limpieza. Necesito comprar lo que sea. Todos los negocios tienen sus gastitos que en un negocio pequeño o nuevo, pues muchas veces ese acceso a crédito pues es muy limitado y pues el empezarte a asociar con los bancos, a ver qué hay y todo el rollo, pues puede ayudarte mucho en la hora de crecer, ¿no? De hecho, de eso que estás hablando, güey, en una de las últimas entrevistas que tuvimos aquí, que platiqué con Tadeo Sosa Clark, de Mr. Clark, estamos platicando justo de eso, güey, y me platica cómo en su primer sucursal, obviamente, cuando puso la primera, de repente veía filas, güey, y la fila y la demanda de su producto se convertía en un problema, güey. Y decía, no mames, o sea, ahora se me va a acabar el pan y me faltan un chorro por suplir y no tengo ni gente que haga más pan, ni en la máquina para hacer el doble de pan, ni... Híjole, y no contaba con ese flujo efectivo en ese momento. Entonces esa demanda, ese éxito de repente instantáneo, a veces se vuelve un problema. Si no tienes la capacidad de, como dijiste tú, simplemente levantar la mano, adquirir un crédito y fierro, o el siguiente horno, la siguiente persona, y vamos a suplir el doble de pan y generamos más ingreso. Entonces a veces ese éxito, si no tenemos el flujo correcto, pues puede llegar a ser un problema que nos mate. No, y definitivamente siempre lo hemos visto, el crecimiento desmedido o el crecimiento inesperado. Puede ser el asesino de cualquier empresa, ¿no? Bueno, siguiente punto, vamos por el cuarto. El cuarto es la atención al detalle. Y lo platica muy a fondo, pero sí, me gustó mucho cómo pues nos lo explicó en esta parte, porque pues el vato tiene 1000 restaurantes, o sea, tiene chorrocientos restaurantes, hoteles, casinos, o sea, todo es demasiado gigante. Sí, ¿cómo te puedes poner atención al detalle teniendo tanto? Exacto, y el vato dice que él va y dice que la mayoría de sus competidores, pues por ejemplo, se enfocan en el 90%, o el típico 80-20, bueno, las cosas más importantes que dicen o dictan si tu negocio va a caminar o no va a caminar, que está bien, o sea, no te está diciendo no hagas eso es lo primero que tienes que hacer. Pero una vez que tú estás dominando tu negocio, ya que tienes una operación más o menos factible, ya que están las cosas funcionando, ahora tú debes de dejar de enfocarte en ese 80%, porque ese 80% ya lo dejaste operando. Y de hecho él le llama 95-5. Y te tienes que enfocar en ese 5% restante, que son los detalles. Dice, esos detalles a lo mejor son imperceptibles, o sea, no se notan, pero si tú los encuentras, vas a ser un principal diferenciador de tu negocio. Va a ser muy diferente llegar a un hotel de un cuarto que está la colchita súper acolchonadita, güey, fresca, que huele bien rico el cuarto, que le acaban de echarse un perfumito así con, no sé, alguna cosita detalles, que no tiene ningún foco fundido, que todo está perfecto. Entonces, ese tipo de detalles, por ejemplo, él habla de la servilleta en el trago, que es algo que le mataba, que llegaba a un restaurante y no pusieran la servilleta abajo del vaso. De la bebida, del vaso. Y decía, bestia, o sea, eso tiene que tener servilleta, pues, o sea, son detallitos, es cierto. O que llegó y el vato el bartender tenía tantas bebidas que pues le puso el vaso que sea al que sigue. No, viejo, esa bebida va en X vaso. Entonces tú tienes que poner X vaso. Detallitos que a lo mejor el cliente, pues, a lo mejor no se da cuenta, a lo mejor sí. Pero si tú eres constante a través del tiempo con esos detalles, te diferencias del resto. Totalmente. Básicamente. Sí, definitivamente sí. Y creo que ese 5% puede ser a veces complicado, pero si es la diferencia entre tú y la competencia, pues qué importante 5% puede ser. Y pues para detectar eso, pues claro, hay que ponerte en los ojos del cliente. Hay que también tratar de, a ver, si yo fuera el cliente, ¿qué estuviera viendo? ¿Qué estuviera fijando? ¿Cómo esta fuera la experiencia correcta para mí? Todo ese punto. Todo el tiempo, güey. Pero todo el tiempo. De hecho, incluso nosotros también con nuestro programa, pues lo hacemos, ¿no? O sea, esta portada, esto y el otro, aquí y aquello. El audio, no, hijo, no se escuchó bien. No, pues que grabamos y vimos que en el fondo se ve una basurita, puta, güey. O sea, la otra hay que poner atención con eso. O sea, tienes que estar todo el tiempo con la alerta prendida, buscando esos detallitos que te van a hacer 5% diferentes. Sí, y ver si de verdad ese detalle puede ser valioso o no para el cliente. O sea, a ver, el hecho de que esté cierta cosa de cierta manera, la agrega al cliente, no la agrega al cliente. Y priorizarla, ¿no? Priorizarla. O sea, a lo mejor al principio, pues, que salga como sea esa parte. Después la voy a ir puliendo. Pero ya que esto está operando, o sea, ya que ese 80 o 90% está funcionando bien, pues ese 5%, 10% es muy importante, ¿no? Totalmente. Punto que sigue, el número 5. Bueno, se trata de enfócate en tus fortalezas. Y me gustó porque he leído pues, muchos libros donde el approach es diferente, ¿no? De que a veces enfócate en tus debilidades. ¿Para qué? Pues para que estés más así. Y este vato te dice, no, güey.
deja las debilidades, esas, contrata a alguien para que las pueda hacer, hazlas cuando no puedes contratar a alguien que las pueda hacer, para que conozcas cuáles son y conozcas de tu negocio, pero no más, no necesitas enfocarte en ellas, tú enfócate en tus fortalezas, en eso que se te da. Vuelves un especialista. Sí, y eso que es tu pasión, eso que te distingue del resto, eso que te emociona, que es como tu tiempo genio, ¿no? Donde las cosas fluyen, que tú estás haciendo eso y de verdad los demás no pueden hacer eso, o sea, a ti se te da eso, ¿sabes cómo? Entonces, que ahí es donde te deberías de enfocar. Y pues básicamente eso, güey. O sea, que lo hagamos todo el tiempo, que siempre estemos atribuyendo nuestro tiempo a cosas que están dentro de nuestra fortaleza. Porque de esa forma, por ejemplo, él te lo dice. Yo no puedo llegar y ponerme a ver temas nada más de que, cuántos clientes vinieron ayer y cuántos vinieron antier y ponerme a checar detallitos. O, el marketing llegaron 4 millones de views en esto y el otro, de este restaurante, aquí. Tengo tantas cosas. ¿Tú crees que eso No puede. No, eso tiene que ser otra persona. Lo que yo tengo que hacer es, nueva oportunidad de negocio. Están vendiendo un nuevo concepto. Está la oportunidad de entrar en un nuevo cine. Están, no sé, cosas enormes, grandes oportunidades. Eso es su fuerte. Entonces él tiene que usarlo para eso. Y dice que lo mismo con las sociedades. Nunca jamás te debes de asociar, eso lo dice él, con una persona que tenga las mismas fortalezas que tú. Sí, es que imagínate, si en un restaurante, estás queriendo abrir un restaurante y tú eres chef, pues no busques otro chef para abrir el restaurante, pues. O sea, exacto. Ya tú tienes esa habilidad de la cocina, tú tienes el... Eso ya está. Eso ya está, pues. Entonces, búscate a alguien que le entienda los números, que le entienda a los locales, que le entienda al marketing, que le entienda a cómo hacer un restaurante, alguien que entienda a manejar personal. Otro perfil totalmente. Otro perfil. Y con eso, aunque sea poquito diferente, pero no puede definitivamente ser el mismo, porque pues ahí lo único que vas a encontrar es dos cabezas chocando, ¿no? Exacto. Y no vas a poder... ¿Y para qué te asocias? Y ese mensaje que ahorita lo estamos platicando pues bastante rápido y light, yo creo que es algo que pasa mucho afuera. Y tenemos que tener esa alerta prendida y darnos cuenta, a ver, si me estoy asociando con X persona, ¿qué aporta esa persona sobre la mesa? ¿Qué aporto yo sobre la mesa? ¿Y qué necesita el proyecto? Así, güey. Si es complementario para la misión de ese proyecto, bienvenido. Porque muchas veces, es que es bien bueno para X. Pues sí, pero el proyecto no necesita X, güey. Y muchas veces también lo que pasa es que pues obviamente tu círculo social o tu círculo de gente o tu círculo de gente que ves, pues gente que está envuelta en lo mismo que tú, obviamente. Muy probablemente. Entonces, si tú, por ejemplo, estás estudiando para ser chef, pues vas a conocer a muchos chefs. Pero pues poner un restaurante con otro que está haciendo... No. Entonces también, si te dedicas a cualquier negocio, pues conoces probablemente a muchas personas que también se dedican a lo mismo. Pero tienes que buscar esa persona que, aunque se dedica a lo mismo, a lo mejor sus fortalezas son muy diferentes a las tuyas. Y esa es la clave. Ahí eso que dijiste yo creo que es lo más frecuente de todo. Porque sí puede ser chef. O sea, puede que también sea chef y que conozca cocina bien. Pero a ti te está dejando la cocina porque tú eres más chef que yo o porque a ti se te da eso y yo soy un chef visionario. Punto. Pues entonces yo me voy a dedicar a crecer la marca, a crecer el concepto. No sé qué. Sí. Tú te vas a quedar en la cocina, güey. Sí. O a lo mejor uno se dedica a hacer los platillos nuevos y el otro se dedica a cocinarlos, a darle serie, a cómo los hace operativos. Que sea complementario de alguna manera. Sí, de alguna manera. Ok, vamos al punto número 6. Pues este es muy obvio y poco común, pero es ver las oportunidades y tomarlas. Okay. Es una de las cosas que más les ha funcionado a él en su vida. Si te fijas, pues entró con un restaurante y tiene 600, güey. O sea, el vato sabe aprovechar las oportunidades. Parte pequeña de un restaurante. Sí. Entonces aquí te platica cómo en algún punto de su vida tenía como 5 restaurantes ahí empezando en los 90s, finalizados en los 80s. Creo que todos eran de la misma cadena, Landry's Seafood en ese entonces. Y en eso se vino una crisis muy fuerte en Texas, güey. Algo bancario, un problema bancario que la verdad desconozco a fondo, pero el tema es que los bancos grandes eran los únicos que iban a sobrevivir, se iban a comer a los chiquitos y iba a haber un relajo financiero. No había préstamos, no había créditos. Acceder a crédito era muy caro. Todo era un detalle ahí, o sea, había mucho problema. Y el punto es que, pues, él no se asustó y siguió creciendo, güey. El vato quiso seguir creciendo durante esa crisis, durante ese problema que dice que muchos empresarios al revés agarraron la lana que tenían, pagaron los créditos que querían y dijeron, zafo con los bancos porque van a tronar todos y déjame, yo sigo por mi lado, ¿no? Y bueno, este vato lo que hizo fue que siguió con su crédito
Y le decían, oye, tienes que pagar, y oye, tienes que pagar. Le llegaron los citatorios y el vato decía, bueno, pues vamos bien, güey. O sea, yo ando chambeando, ahorita no tengo lana y vamos, Y bueno, el punto es que pasaron 5 años y el vato refinanció su deuda de 5 millones a 2 millones de dólares. Ok. Entonces, haz de cuenta que le prestaron dinero gratis, sin intereses y Qué locura. para poder crecer durante 5 años en conceptos de restaurantes. No, pues fue una oportunidad de oro para el crecimiento de lo que luego se convirtió en el imperio que tenía. Pero imagínate, o sea, qué diferente cuando tú ves las cosas como una oportunidad. Y creo que ahí le diste al clavo y definitivamente detectar oportunidades creo que es una habilidad y es una habilidad que se puede trabajar y que hay que crecer en ella y que obviamente tiene sus retos. Y una manera de crecer en esto pues obviamente es detectar problemas. Donde hay problemas, hay oportunidades. Como lo dice el dicho. El dicho dice, tiempo de problemas es igual a tiempo de oportunidades. ¿Y por qué dice eso? Porque cuando hay un problema en una industria, en algún lado, en algún lo que sea, pues significa que está próxima a una revolución. Las cosas tienen que cambiar o esta industria va a morir o dejar de existir o tiene que existir, pero de otra manera. Entonces, pues quién sabe, una pequeña idea puede convertirse en la gran idea que cambie la industria. De hecho, qué bueno que platicas eso, porque él lo dice. Dice algo así como que siempre que vienen problemas, la gente cree que las cosas ya no van a funcionar. Pero no, significa que se van a componer en algún punto. Ahorita no funciona. O significa que tienen que sufrir un pequeño cambio para que sigan funcionando. Y que él lo vea como una especie de criba. Dice, se van a cribar los negocios que realmente valen la pena contra los que no. Sí. Y hace cuenta, él también platicó una anécdota donde él hizo una IPO en algún momento porque necesitaba crecer, comprar casinos, hacerse hoteles y no sé qué. Se quería ir a otro nivel ya, ¿no? Y cuando iba a hacer eso, pues no tenía esa cantidad de lana. Y para conseguirla, pues era muy difícil con créditos porque es demasiado dinero. Sí. Y lo que hizo fue hacer una IPO, o sea, salir a la bolsa en Estados Unidos. Y al salir a la bolsa, pues se hace una empresa pública y él pues se queda con muchísimas menos acciones. Pero lo logra y puff, compra los casinos, crece, hace un imperio. Ahí es donde empieza a hacerse gigantesco. Y como a los 5 años se viene una crisis bien grande, la del 2008. Y las acciones se van al piso. Porque imagínate, restaurantes, güey, hoteles y casinos. O sea, todo eso se ve impactado fuertísimo con las crisis del 2008. Y él, en medio de ese lío, pero con la ventaja de que tenía conceptos de negocios, pues, con mucho flujo de efectivo, porque los restaurantes es algo muy, muy bonito por eso, porque pues, tú estás comprando, o sea, tú pagas y de volada tú tienes mucho efectivo, pues tienes acceso a mucho efectivo. Entonces, ese efectivo que tú tienes, ese dinero vivo, working capital, líquido, ese, pues ya le permitió a él con eso y no sé cuántos créditos, pero pudo comprar porque estaban las acciones hasta el piso, güey, se estaba muriendo las acciones públicas de la compañía. Entonces él compró todas y se volvió a hacer una empresa privada. Después de eso se recupera la economía, viejo, y el vato con 600 restaurantes, hoteles, casinos y todo suyo. ¡Prum, güey! Sí. A la vez. Aunque fue un riesgo grande. Un riesgo gigante. Sí. Pero ve dónde está ahorita por eso. O sea, gracias a que le salió bien esa movida. Sí, tú fue visionario y confió en su visión y pues adelante. Las cosas salen bien a veces. Por último, el punto número 7. Los sueños se cumplen si no pierdes el hambre. Y eso es algo bien interesante, porque la mayoría de las personas tienen hambre, ambición, ganas, traen ese drive durante un tiempo, no más. Ya sea porque no se les dio, pierden el hambre, entonces ese negocio truena, o porque sí se les dio y también pierden el hambre. Se conforman. Y sí, pues yo hice esto porque no tenía dinero y de repente tengo dinero. Con esto puedo vivir y viajar y pum, ya aquí se queda, ya no sigo haciendo nada más. Entonces, él nunca perdió esa hambre. Si te fijas, dice que durante 30 años y todavía tiene esa hambre. O sea, está buscando qué más hacer. Entonces, si tú siempre tienes ese drive, esas ganas de ser tu mejor versión, o sea, ¿por qué no tratar de ser ese mejor yo? Dice el vato. Y lo platica ahí claramente, dice. O sea, ¿por qué conformarme con ser un vato que tiene hoteles y casinos? Y si yo quiero hacer más cosas que impacten, que distribuyan y que tengan y que hagan. Siento yo que ahí depende mucho de tu tipo de hambre, ¿no? ¿Hambre de qué tienes? De tener dinero, de tener fama, de tener esto, de tener lo otro. Y otro es a qué le estás apuntando. Si le apuntas a un número, oye, quiero 10 pesos, quiero 100 pesos, quiero 1000 pesos, pues tarde que temprano, con el favor de Dios, te va a saciar esa hambre. Pero si tu hambre es, voy a ser el mejor yo que pueda ser, pues esa hambre pues, va a ser infinita. Exacto. Y te va a llevar a algún lado que valga la pena. O sea, si estás haciendo cosas que valgan la pena.
Y pues la verdad me encantó la historia, se me hace un excelente libro para personas que están haciendo negocios y que traigan proyectos, se lo recomiendo mucho, es ligerito, está corto, pero deja demasiados aprendizajes muy valiosos. Sí, y saber que lo bueno, pues obviamente toma tiempo, ¿no? Como dijiste, él del principio de su primer restaurante a este momento, pues pasaron 30 años. Y pues 30 años, pues sí es algo de tiempo. Y además también creo que de su primer restaurante al segundo pasaron más de 5. Entonces, pues oye, de verdad que las cosas toman tiempo, pero pues como todo es una bolita de nieve que cada vez pues se vuelve más grande y las cosas empiezan a volverse cada vez más rápidas. Así es. Muy bien, con eso cerramos el capítulo de hoy. Los invitamos a todos a seguir viendo más capítulos, los invitamos todos a suscribirse. Acuérdense que subscribe a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda a seguir trayendo estos libros, estos episodios, traer los invitados que hemos tratado de traer y que seguimos trayendo. Y pues los invitamos a ver más capítulos de Enfoque 1111. Muchas gracias. Nos vemos.